Me llamo, o me llamaba, Mauricio el Cacha Sandoval. 33 años cuando la vida se me partió como guayaba podrida y la muerte me cosió de nuevo con hilo negro. En aquel tiempo era sicario de paga, gatilló fácil, la clase de sombra que se encuentra en un callejón antes del amanecer y deja silencio detrás. Maté por dinero, por miedo y por una fama que nunca supe disfrutar. Nadie cuenta estas cosas porque quiera confesar, yo lo hago porque ya no tengo nada que perder, ni siquiera la muerte. Todo terminó, o empezó, la noche en que me emboscaron detrás de la bodega abandonada de la colonia Miramar. El contacto resultó ser una trampa, vi el destello de un AR-15 y sentí como el aire se llenaba de plomo caliente. Conté 20 balas, no porque fuera rápido con las matemáticas, sino porque cada impacto sonó en mi cráneo como el golpe de un martillo sobre campana. 2 entraron en la cabeza, las demás me cosieron el pecho. El asfalto olía a grasa de motor y a sangre fresca, supe que se acababa. Con los pulmones convertidos en esponjas rotas, balbuceé el rezo que mi abuela había susurrado en las noches más negras: Santísima Muerte, niña blanca, no me sueltes de tu mano. Siempre llevé una medalla con su calavera escondida bajo la camisa antibalas. Mientras tragaba mi propia sangre, la sentí vibrar contra el esternón. Prometí lo inconcebible, devoción eterna, velas diarias, altares del tamaño de mi pecado. La oscuridad cayó rápido, arrastrándome a un pasillo sin ecos. Creí oír la risa de mis verdugos alejándose, pero tal vez ya no estaba allí para escucharlos. No recuerdo más. Desperté bajo luces frías, sin olor a hospital, sino a formol y a flores marchitas. Un mecánico zumbido reverberaba en las paredes, la cámara de ventilación de la morgue. Yacía desnudo sobre la plancha metálica. Un forense joven con mascarilla tarareaba boleros mientras acomodaba mis manos sobre el pecho, ya rígidas, según él. Cuando vio mis párpados moverse, soltó un chillido, retrocedió, tropezó con un carrito de instrumental. Su rostro empalideció hasta volverse papel. Yo me incorporé con lentitud, igual que un resorte viejo que aún conserva fuerza. No sentía dolor, las balas no estaban. Los agujeros tampoco. Solo una cicatriz blanca, fina, en cada punto de entrada, como si hubieran cerrado sobre sí mismos hace décadas. Intenté hablar, pedir explicaciones, pero de mi garganta salió un crujido seco, como si el aire apenas recordara ser sonido. El forense se desmayó. Salí a tientas, empujando puertas hasta la calle. Las estrellas seguían en su sitio, burlándose con su luz indiferente. Volví a la guarida del cártel, nadie creyó lo que vi. Mis compañeros vacilaron entre abrazarme y acribillarme de nuevo por superstición. Al notar que no sangraba cuando me cortaban para probar mi humanidad, me declararon maldición. Me exiliaron. Entendí entonces el precio, la Santa Muerte cumplió, pero no para regalarme segunda oportunidad. Me condenó a ser su testigo ambulante, una vitrina viva de su autoridad. Descubrí límites nuevos. No necesitaba dormir, cerraba los ojos y seguía despierto, atrapado en la negrura detrás de los párpados. Tampoco volví a sentir hambre ni sed, los intestinos permanecían quietos como cables cortados. El calor y el frío eran conceptos lejanos, caminaba bajo el sol del desierto sin sudar y la escarcha de madrugada no dejaba huella en mi piel. El tiempo se alargó en un páramo sin estaciones. Caminé ciudades enteras, vi brotes de guerra y treguas breves como suspiros. Cada tanto, buscaba un espejo. Mi rostro no envejecía. Ni canas, ni arrugas, ni la fatiga que redondea los ojos del vivo. Solo una quietud en el músculo que no conocía temblor. Podía cortarme, las heridas cerraban al instante. Podía arrojarme de azoteas, mis huesos, al quebrarse, se soldaban antes de que la sorpresa terminara. No existía el dolor, una señal desconectada en un tablero sin luces. Me convertí en leyenda callejera, el fiambre que camina, el muerto que parpadea. Algunos me pagaban por presenciar milagros de resistencia, yo me dejaba. ¿Qué importaba? Dinero sin hambre es papel absurdo. Otros intentaron destruirme, fuego, ácido, cadenas. Solo aprendí que mi carne, o lo que fuera ahora, obedecía a una dueña celosa. La santa no permite compartir su trofeo. Una madrugada,
Mientras vagaba por un barrio de Tijuana, pasé junto a un altar callejero dedicado a la flaquita. La vela central se apagó apenas crucé el umbral. Sentí un tirón en el pecho, la medalla ardió bajo la piel. La figura de yeso me observaba con cuencas vacías y, un segundo, juraría que bajó la cabeza a modo de saludo. Bocinas de reggaetón tronaban, autos rugían y la calavera sonreía solo para mí, recordándome que no importaba dónde huyera, su promesa me marcaba. Tiempo después, busqué redención en iglesias de pueblo. Crucé puertas con la fe de un niño derrotado. No ardí. No hube de retroceder. Pero las velas del altar chisporroteaban y se apagaban en mi presencia. Los curas se santiguaban, algunos me rociaban agua bendita con mano temblona. Sentía el líquido recorrerme sin mojar, resbalaba como plomo sobre espejo. Probé la autodestrucción para romper el pacto. Me arrojé a un tráiler en carretera. Desperté bajo los escombros del guardafangos, ileso, rodeado de metal caliente. El chofer gritaba llamándome diablo. Me disparó, las balas cayeron sonando como grajeas contra el asfalto. Saqué una, la examiné, punta achatada, recién deformada contra mis costillas. La guardé de recuerdo. Descubrí un aliado inesperado, el tedio. El universo deja de tener aristas después de 1000 amaneceres idénticos. Las primeras madrugadas sin sueño fueron fascinantes, veía la luna recorrer su carril y el sol empujarla sin descanso. Después, la coreografía se volvió un disco rayado. Sin fin significa sin sorpresa. Hace 2 años intenté ahogarme en el Pacífico. Caminé mar adentro hasta que la marea me tragó. Permanecí allí, al fondo, observando el giro lento del plancton fosforescente. El mundo era un útero de agua negra. No respiraba, no necesitaba. Un cardumen atravesó mi pecho sin apartarse. Cuando el sol salió, la corriente me devolvió. Quedé en la orilla, intacto, con algas sobre los ojos que no parpadeaban. Comprendí que mi condena era ver, no participar. Soy un testigo plantado en mitad de la vida, sin permiso de saborearla. La Santa Muerte me convirtió en vitrina para que otros crean o huyan. Camino cementerios de madrugada, escucho llantos, promesas, ruegos desesperados iguales a los míos. Algunos se atreven a tocar mi mano, buscando prueba. Les dejo sentir la piel fría, la ausencia de pulso, la promesa de un milagro que jamás desearían. Les advierto, ella concede, pero no devuelve. Nadie escucha advertencias cuando desespera. Los devotos me sacan fotos. A veces la cámara falla, registra solo un contorno borroso, luces dendríticas alrededor. Dicen que es aura. Yo sé que es la mano invisible de mi dueña protegiendo su propiedad intelectual. No siento culpa por los muertos que causé antes, la culpa exige humanidad, y esa se quedó con la sangre que mis heridas rechazaron. Ahora solo me queda la conciencia despegada de sensaciones, flotando en un recipiente indestructible. Quise visitar a mi madre. La encontré envejecida, encorvada, llamando a un perro que yo enterré cuando tenía 12 años. Lloré sin lágrimas frente a la puerta. No me atreví a presentarme. ¿Cómo se abraza a un hijo sin latido? Me fui antes de que abriera la ventana. Supe que ella sonreía, sentimientos quebrarían la ecuación. Anoche crucé una autopista en Sonora. Las luces de los autos me atravesaban sin notar mi silueta. Caminé hasta un cerro despoblado y encendí la última vela que llevaba. La llama se mantuvo recta, sin viento. Pregunté al aire cuánto faltaba para que la eternidad se volviera polvo. El silencio respondió con un eco hueco. Entonces lo entendí, no hay calendario para los testigos. Solo registramos el tiempo ajeno. Hoy me siento en una plaza abandonada y escribo esto en un cuaderno robado. Quizá la policía lo encuentre cuando se pregunten por el hombre que no parpadea. Quien lea estas líneas creerá en mito. Lo acepto. El milagro maldito no busca creyentes lúcidos. Basta con que uno, desesperado, repita mis palabras ante el altar equivocado. Entonces otra carne se vaciará para llenarse de su promesa. Yo seguiré aquí, contando soles, sintiendo como el mundo se acostumbra a mi presencia imperecedera. La Santa Muerte no olvida a quienes la sirven. Tampoco permite que la olviden.
Por eso me mantiene de pie, sin deseo ni final, testigo ambulante que pronuncia el epitafio de sus propios días, concedido. Le pedí que salvara a mi hija, y lo hizo, pero no es la misma. No mencionaré mi nombre, porque descubrí que los nombres son puertas, y ya abrí demasiadas. Solo escribiré los hechos, antes de que mi memoria se extravíe como le ocurrió a ella. Mi hija Alma enfermó a principios de 2020. Una infección meningea que ningún antibiótico logró domar. Tras 6 semanas de fiebre, entró en coma. Los médicos dejaron de hablar de esperanza y comenzaron a hablar de tiempos, cuánto aguantaría el cerebro sin deterioro irreversible, cuánto tardarían los órganos en fallar. Dormía en una camilla de terapia intensiva, aferrada a ventiladores que convertían su respiración en un silbido elaborado. Yo pasaba las noches sentada junto a la ventana del piso 7, mirando el estacionamiento vacío, preguntándome dónde se refugia la fe cuando deja de creer en sí misma. Fue entonces cuando recordé el altar de la Santa Muerte que mi abuela mantenía, escondido en un trastero polvoriento. Lo recuperé como se recuperan los talismanes que se prometieron no tocar jamás, con vergüenza y avaricia. Coloqué la figura de yeso, capa negra, guadaña oxidada, en la mesa de la cocina, la llené de veladoras compradas al amanecer y coloqué la pulsera de recién nacida de mi hija alrededor de su cuello. Le ofrecí todo lo que me sobraba, cansancio, miedo, las palabras que no supe decirle a Alma antes del coma. Durante 7 noches recé hasta que la garganta me supo a metal. Las llamas temblaban y, cuando el cansancio me vencía, juraría que la calavera tenía otra curvatura en la mandíbula, un gesto de complacencia. La madrugada del 8º día, la vela central se apagó sin humo. En esa oscuridad escuché algo que no pertenecía a mi apartamento, un golpeteo seco, la garra del yeso sobre la madera. No me atreví a encender la luz. A la mañana siguiente, en el hospital, los doctores me encontraron dormida contra el cristal. Me despertaron con una frase que reescribió el mundo: ha abierto los ojos. Crucé la puerta y allí estaba Alma, pálida, sin tubos, sentada en la cama con la espalda recta, la mirada sin parpadeo. Movía los dedos como si contara granos de arena invisibles. Cuando intenté abrazarla, apartó los brazos. Le pregunté si sabía quién era yo. La palabra mamá nunca llegó. Solo un silencio de labios sellados. El médico lo atribuyó a la confusión post-coma. Repetí mi nombre, la fecha de su cumpleaños, el nombre de su perro. Nada. Alma me contemplaba sin codificarme. Aquella noche, mientras firmaba el alta, sentí júbilo y un miedo indecible. La santa había cumplido, y al mismo tiempo, no lo había hecho. La llevé a casa. Caminaba sin ayuda, comía sin dificultad, dormía sin moverse. Pero no reconocía habitaciones ni fotografías. Observaba cada objeto con la frialdad del catálogo. Tampoco pronunciaba palabra. Solo murmuraba algo ininteligible al caer la noche, frente al altar que yo pretendía esconder. Descubrí que buscaba la figura aun cuando la cambiaba de sitio, la encontraba con precisión de sonámbula y se quedaba horas, murmurando en un idioma sin vocales, con la palma abierta sobre la mandíbula esquelética. El pediatra dijo que era amnesia disociativa. Rehabilitación, terapia ocupacional, paciencia. Yo fingí esperanza y, entre tanto, anoté sus conductas en una libreta. Día 5, separa la comida por colores, nunca prueba lo rojo. Día 6, cuenta pasos hasta el baño, son 13, retrocede si me interpongo. Día 8, descubrí que sus pupilas se dilatan cuando la escoba roza el suelo. Día 10, empezó a usar mi maquillaje para dibujar líneas negras en la pared, curvas que acaban en espiral y siempre se detienen antes de cerrarse. El 12º anochecer la escuché rezar con voz adulta, un timbre áspero que no era el suyo. Estaba de rodillas ante la santa, cabeza gacha, repitiendo un mantra como un molino: acepto la piel. Renuncio al recuerdo. Doy mi habla para recibir tu muerte. Sentí hielo en la columna. Ella giró apenas el cuello, me sorprendió observando. Sonrió con dientes que parecían más largos que antes. Luego apoyó un dedo sobre los labios, pidiendo silencio. Decidí deshacerme del altar.
Esperé que amaneciera. Cuando Alma se duchaba, envolví la figura en un trapo y conduje a un puente sobre el río. La arrojé al agua color tierra. El golpe levantó un salpicón espeso. No hubo eco. Aquella tarde encontré a Alma sentada frente al espacio vacío del altar, acariciando la mesa. Rascaba la madera, sacando virutas. Levantó la mirada y, por primera vez, articuló palabras claras: no la pierdas. El sonido era doble, como si dos gargantas cantaran a través de un mismo hueco. Corrí a la cocina. Sobre la encimera apareció la figura empapada, lodo chorreando de la túnica. El rosario de mi hija colgaba de la guadaña. No era posible, el río estaba a 10 kilómetros. Llamé a un cura amigo para bendecir la casa. Accedió a regañadientes. Mientras rociaba agua bendita, Alma lo observaba desde el pasillo. Él se detuvo al sentir algo bajo la suela, el suelo se oscurecía como si absorbiera la humedad. «Hay filtraciones», murmuró, pero sus manos temblaban. Se disculpó y se fue antes de completar la liturgia. Esa noche, el agua que usó apareció en la bañera convertida en líquido negro. Empezaron los olores: incienso quemado, rosas podridas, tierra recién removida. Las paredes sudaban un jugo dulzón que atraía moscas. Alma se levantaba a las 3 y caminaba descalza hasta mi cuarto. Apoyaba la frente en la puerta. Yo contenía la respiración hasta oírla alejarse. Una madrugada encontré en la pared frente a mi cama la palabra mamá escrita con dientes de leche. No le quedaban dientes de leche desde los 11. Rebusqué en archivos viejos sobre la Santa Muerte. Entre leyendas siniestras hallé un pasaje que me heló: compromiso de piel. Quien suplica concede la carne del amado a la flaca, la muerte toma ese cuerpo como disfraz, deja la concha funcional, reclama la memoria como prenda. Entendí, había ofrecido a Alma sin leer la letra pequeña. Planteé internarla de nuevo. El psicólogo calificó mis relatos de delirios compartidos. Habló de mi agotamiento. Sugirió medicación para ambas. Esa tarde, la figura volvió a desaparecer. Encontré a Alma en la azotea, sosteniéndola en los brazos. El viento enredaba el velo negro con su cabello. Cantaba un verso infantil que jamás le enseñé: 1 para mí, 2 para ti, 3 para el hueso que huele a jazmín. Me vio. Guardó silencio. Sus ojos eran pozos vidriosos sin fondo. Intenté arrebatarle la estatua. Un crujido me atravesó la muñeca, como si un puño invisible la partiera. Caí de rodillas, el dolor lanzó destellos. Alma no pestañeó. Se inclinó hacia mí y dijo: ella nunca quita, solo cambia. Me queda tu nombre libre. Luego regresó escaleras abajo, con pasos sincronizados a un latido grave que resonaba en las tuberías. Desde entonces, cada noche, Alma reza en la cocina. No duerme. No come salvo pan duro y agua. Ha pintado en las paredes un círculo de espirales: si intento limpiarlo, la pintura reaparece. He dejado de trabajar, de responder mensajes. El espejo del baño empaña frases nuevas: ahora teteo. Siempre incompleto, como la espiral. Creo saber el final. El último trueque será mi voz o mi cara, quizá mi recuerdo. Siento como la niebla del olvido lame los bordes de la memoria. A veces, cuando murmuro su nombre, la primera sílaba se me extravía. Noto mi reflejo menos definido cada alba, como si la luz ya no me reconociera. Alma recorre el pasillo con la calma de quien ya caminó esos pasos en un sueño ajeno. La escucho detenerse frente a la puerta de mi cuarto. Respira. Del otro lado, pronuncia una sola palabra, lenta, pesada, que abollona la madera: mamá. Entonces recuerdo el pacto y entiendo que la devoción siempre cobra más de lo que promete. He vuelto a colocar la figura sobre la mesa. Enciendo velas rojas. Hablo con ella, le ofrezco todo menos la vida de mi hija. El yeso permanece mudo. Las velas no gotean cera sino algo espeso y marrón. Entiendo la respuesta: ya no hay trato posible. La santa consiguió un cuerpo joven donde alojarse y una madre para guardar su secreto. Si alguien lee estas líneas y su desesperación lo empuja a rezar sin medir, que recuerde esto: la Santa Muerte es exacta, pero jamás justa.
concede lo pedido y despoja lo que el peticionario no supo nombrar. Alma camina por la casa con un canto antiguo, y yo la sigo, aguardando el momento en que gire y me sonría con la boca de hueso que pobló sus rezos. Cuando eso ocurra, no gritaré. La madre ya no estará para verlo. Quedará la concha de una mujer sin nombre y una hija que reza en voz ajena a la eternidad que yo misma invoqué. Milagro en la frontera. Nunca olvidaré aquella noche en la que la desesperación se apoderó de mi ser, cuando cada decisión parecía pesar como una losa en el alma. Mi nombre es José y tengo 42 años. En 2015, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de una vida mejor, me vi obligado a arriesgarlo todo cruzando el peligroso desierto de Sonora con la esperanza de alcanzar Estados Unidos. Lo que viví en esos interminables kilómetros de arena y sol implacable desafía cualquier descripción lógica, pero cada instante se grabó en mí con una intensidad que aún hoy me conmueve. La travesía comenzó con un sentimiento de firme determinación, aunque la incertidumbre y el miedo se mezclaban en cada pensamiento. Había dejado atrás a mi familia y a un pasado lleno de promesas incumplidas, apostando por un futuro en el que la fortuna y la justicia pudieran, de alguna manera, compensar mis sacrificios. Caminaba sin rumbo fijo, siguiendo un plan que se desmoronaba a cada paso. La vastedad del desierto de Sonora, con su horizonte infinito y su calor abrasador, se convirtió en mi único compañero de viaje. La sed y el cansancio iban ganando terreno, y cada grano de arena parecía un recordatorio del peligro en el que me había metido. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. La luz del día se volvió implacable y, en un abrir y cerrar de ojos, me encontré solo, sin agua, sin comida y con la desesperanza haciendo mella en mi mente. El sudor recorría mi frente y mi cuerpo se resentía de cada paso forzado. Con cada avance, el desierto parecía burlarse de mi fragilidad, mostrándome lo insignificante que era ante la magnitud de la naturaleza. Fue en ese preciso instante, cuando la oscuridad de la noche empezó a reclamar el cielo, que tomé una decisión casi inconcebible: recurrí a la Santa Muerte. No era una elección impulsada por creencias firmes, sino un grito silencioso de auxilio en un momento en que cada posibilidad se agotaba. Con el corazón latiendo con fuerza y el alma al borde de la desesperación, elevé mi plegaria. No pedí milagros grandilocuentes, sino una señal, una indicación que me guiara fuera de ese laberinto mortal de arena y sol. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y resignación. Me refugié bajo la tenue luz de la luna, buscando en la vastedad de la noche una respuesta a mi clamor. El silencio del desierto era absoluto, salvo por el murmullo del viento que arrastraba pequeños granos de arena a través del vacío. Sin embargo, algo inusual comenzó a suceder en la penumbra. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi una figura que no pertenecía a ese paisaje árido. Una forma etérea, vestida con una túnica blanca que contrastaba con el entorno sombrío, emergió entre las sombras. No era un ser imponente ni amenazador, su presencia era serena, casi maternal, y en ella parecía concentrarse una energía que desafiaba toda explicación racional. Sin palabras, la figura me indicó un camino. Fue como si toda la desesperación que me embargaba se transformara en una fuerza que me empujaba a seguir esa ruta misteriosa. Con el corazón acelerado y una mezcla de incredulidad y esperanza, me puse en marcha sin detenerme. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome con la certeza de que, en ese preciso momento, la salvación estaba al alcance de mis manos. Caminé sin parar, impulsado por una fe renovada y la sensación de que el destino había decidido intervenir en mi vida. El desierto, antes implacable y cruel, parecía ahora ceder ante mi determinación. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el calor, pero la visión de aquel camino se mantenía viva en mi mente. Durante horas, avancé por la arena, guiado por una fuerza interior que no podía explicar. La noche me envolvía en un manto de sombras y la incertidumbre de lo que encontraría al amanecer me mantenía en vilo. La soledad del trayecto se hacía palpable, pero el recuerdo de mi plegaria y la imagen de la figura vestida de blanco me daban la convicción de que no debía detenerme.
Cuando la primera luz del alba comenzó a asomar en el horizonte, mi cuerpo gritaba por descanso y mi mente se llenaba de gratitud. El aire fresco de la mañana parecía traer consigo un respiro, un alivio que me hacía creer que la oscuridad había quedado atrás. Fue en ese instante, en el límite entre la noche y el amanecer, cuando vislumbré a lo lejos un grupo de personas. Un grupo de migrantes, con semblantes marcados por la lucha y la esperanza, que se acercaban portando recipientes con agua. Aquella visión fue un golpe de realidad. Entendí que, a pesar de la magnitud del peligro y del sufrimiento, la solidaridad y la fuerza colectiva podían surgir incluso en los momentos más desesperados. Me uní a ellos sin dudarlo, sintiendo que cada gota de agua que bebía era un regalo inestimable. Aquella experiencia se grabó en mí no solo por el alivio físico que me proporcionó, sino también por la sensación de haber sido rescatado por una fuerza que parecía trascender lo natural. La figura vestida de blanco, que había emergido en medio de la noche, se convirtió en el símbolo de una esperanza renovada. Si no hubiera sido por esa misteriosa intervención, sé con absoluta certeza que mis días habrían terminado en el desierto, en un olvido tan profundo como la arena que me rodeaba. Durante los días siguientes, me recuperé lentamente y pude reflexionar sobre lo vivido. El recuerdo de aquel sendero, de esa figura luminosa, se transformó en algo más que un mero episodio de supervivencia, se convirtió en una lección vital sobre la fe y la perseverancia. No era una experiencia sobrenatural en el sentido estricto, sino una señal de que, a veces, la esperanza puede surgir de los lugares más insospechados. Esa imagen quedaría para siempre en mi memoria, recordándome que incluso en la adversidad más abrumadora, existe la posibilidad de un respiro, de un nuevo comienzo. Cada vez que rememoro aquella travesía, siento una mezcla de asombro y asunción. La desolación del desierto se transformó en un escenario en el que la fe, aunque nacida de la desesperación, se manifestó de una forma que no podía haber previsto. Fue como si el universo hubiera conspirado a mi favor, ofreciéndome una segunda oportunidad en el momento exacto en que creía haber perdido todo. Mi experiencia se convirtió en una prueba irrefutable de que la vida, en su complejidad, es capaz de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Ahora, años después, sigo recordando aquella noche y la imagen de la figura vestida de blanco con una claridad que raya en lo inefable. La travesía por el desierto no fue solo una lucha física contra los elementos, sino una confrontación interna con mis propios miedos y limitaciones. Cada paso en esa inmensidad de arena representó una renuncia a la desesperación y un compromiso con la búsqueda de la luz, aquella que, aunque tenue al principio, se hizo cada vez más brillante conforme avanzaba hacia un destino incierto. La experiencia también me enseñó a valorar la importancia de la resiliencia y la determinación en momentos críticos. En un mundo en el que las adversidades parecen multiplicarse y la incertidumbre se cierne sobre cada decisión, encontrar una fuente de fortaleza interna puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Mi viaje a través del desierto fue una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la determinación pueden abrir caminos insospechados. No es que haya adoptado una fe ciega o que haya dejado de lado la lógica, simplemente aprendí a reconocer que, en ocasiones, hay fuerzas en juego que escapan a nuestra comprensión. Esa experiencia se convirtió en un recordatorio constante de que la vida es una amalgama de momentos impredecibles en la que cada decisión, por insignificante que parezca, puede desencadenar una cadena de eventos que alteren por completo nuestro destino. La imagen de aquella figura, vestida con una túnica inmaculada, sigue siendo para mí un emblema de esperanza. En las noches en las que el cansancio y la incertidumbre vuelven a amenazar con derrotarme, cierro los ojos y me concentro en la sensación de alivio que me invadió al ver aquella señal. Es como si, en cada situación límite, la misma fuerza estuviera presente para recordarme que la oscuridad no es eterna y que, siempre, hay un camino que nos conduce hacia la salvación. He llegado a comprender que la experiencia vivida en el desierto de Sonora no fue fruto del azar, sino el resultado de un encuentro fortuito entre la necesidad desesperada y la oportunidad oculta en el manto de la noche. Esa noche en que mi plegaria se alzó hacia el vacío y la respuesta se materializó en forma de una figura misteriosa, me enseñó a confiar en la capacidad del destino para obrar milagros en los momentos más críticos. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la travesía cambió mi forma de ver el mundo.
Entendí que la supervivencia no solo depende de la fuerza física o de la preparación, sino de la capacidad de abrir el corazón y la mente a aquello que no se puede explicar del todo. La experiencia se convirtió en una lección de humildad, recordándome que hay momentos en que lo inexplicable se interpone en nuestro camino y, a pesar de lo inimaginable, nos salva del abismo. Desde aquel entonces, he mantenido una actitud distinta ante las adversidades. Cada obstáculo se ha transformado en una oportunidad para recordar que, en medio de la desesperación, siempre puede surgir una luz que nos guíe. La fe que profesé aquella noche no ha sido el resultado de una superstición vacía, sino de la convicción de que, cuando todo parece perdido, la vida encuentra la manera de brindarnos un respiro. La memoria del desierto, con sus horas interminables de soledad y peligro, se ha quedado grabada en mí. Sin embargo, no me avergüenzo de ello, ya que me enseñó a valorar cada instante y a luchar por un futuro mejor. La figura de la túnica blanca se transformó en mi faro en la oscuridad y aunque jamás pude comprender completamente su origen, acepté que algunas respuestas solo se encuentran en la experiencia vivida. Hoy, al recorrer las calles de la ciudad que se convirtió en mi nuevo hogar, pienso en aquel momento crucial que marcó mi destino. La travesía fue, sin duda, uno de los episodios más intensos de mi existencia, un recordatorio permanente de que la fe y la esperanza pueden surgir en los momentos más insospechados. Esa figura misteriosa, que me indicó el camino en medio de la noche, se mantiene como una presencia intangible en mi memoria, un recordatorio de que la vida, en su complejidad, siempre tiene un plan, aunque a veces nos resulte imposible comprenderlo. Mientras transito por el presente, sé que cada paso que doy está impregnado de la fuerza que me permitió sobrevivir a aquel desierto abrasador. No he olvidado la sensación de desesperación, ni la mezcla de temor y alivio al ver aquella luz en la noche. Esa experiencia me transformó, enseñándome que la vida se teje a partir de momentos de lucha y fe, y que cada obstáculo, por arduo que sea, es una oportunidad para renacer. Así concluye mi relato, un testamento personal de lo que significa enfrentar el abismo y encontrar en la oscuridad la fuerza para seguir adelante. Mi historia no es de fantasía, sino la crónica de una lucha real, de un hombre que apostó todo en pos de un futuro incierto y, en el último instante, encontró la salvación en la imagen de una figura vestida de blanco. Esa señal, tan inesperada y misteriosa, me mostró que la fe puede surgir en los lugares más insospechados y, a veces, la luz más tenue es suficiente para salvar una vida. Hoy, al recordar cada paso dado en aquel interminable desierto, me doy cuenta de que la verdadera fortaleza radica en no rendirse jamás, en buscar en lo profundo de uno mismo el valor para enfrentar lo desconocido. La figura que me guió en la madrugada se ha convertido en parte de mi esencia, un símbolo perenne de la resiliencia y la esperanza que pueden transformar incluso los momentos de mayor desesperación. Cada amanecer, cuando la luz disipa las sombras de la noche, siento que renace en mí la certeza de que, a pesar de los obstáculos, el destino siempre guarda una sorpresa para aquellos que se atreven a caminar hacia lo desconocido. Y es que, en el vasto y despiadado desierto de la vida, la fe y la determinación pueden ser la única brújula capaz de guiarnos hacia un mañana en el que la salvación se encuentre al final de un sendero iluminado por la promesa de una nueva oportunidad. Este es mi legado, la historia de un hombre que, enfrentado al abismo, encontró en medio de la oscuridad la fuerza para seguir. Una lección de vida que me impulsa a no olvidar jamás que, en el instante en que creemos haber perdido todas las esperanzas, la luz puede aparecer, inesperada y sorprendente, para mostrarnos el camino de regreso a la vida. La mujer de blanco. La noche en que comprendí que la vida podía ser un juego de azar me marcó para siempre. Era el año 2009 cuando recibí la noticia que cambiaría mi existencia. Me diagnosticaron cáncer. Tenía 30 años y la responsabilidad de cuidar a mis 2 hijos pequeños pesaba sobre mí como una carga insoportable. La enfermedad se instaló de manera furtiva en mi cuerpo y a pesar de mis esfuerzos por mantener la esperanza, mi salud parecía empeorar a cada día. En medio de esa tormenta interna, busqué refugio en la fe de la Santa Muerte, una creencia que para muchos resulta controvertida, pero que para mí se convirtió en un último recurso cuando la ciencia parecía rendirse ante lo inexplicable. Cada noche,
al cerrar los ojos y recitar mis plegarias, imaginaba que alguna fuerza superior me escuchaba. Sin embargo, mis noches se llenaban de inquietud, mientras mi cuerpo se debilitaba y la incertidumbre me invadía. Mis días transcurrían en una lucha silenciosa contra el tiempo y el deterioro de mi salud. El ambiente en el pequeño departamento donde vivía, en una ciudad cualquiera de México, se había vuelto opresivo. Las paredes, testigos mudos de mi desesperación, parecían absorber el dolor y la incertidumbre. Los médicos, con rostros graves y miradas resignadas, me explicaban que el cáncer avanzaba sin clemencia. Aún así, en el fondo, una parte de mí se aferraba a la fe, a la esperanza de un milagro que transformaría mi destino. Cada anochecer se convertía en un ritual ineludible. Encendía velas, organizaba cuidadosamente un pequeño altar en la esquina de mi sala y rezaba con la ferviente convicción de que, de alguna manera, mi plegaria llegaría a la entidad que, según creía, velaba por aquellos que se encontraban en la penumbra del sufrimiento. Las luces parpadeantes de las velas, junto a la imagen de la Santa Muerte, creaban un ambiente cargado de una energía misteriosa que yo misma había aprendido a interpretar como un signo de protección, aunque al mismo tiempo me recordaban mi fragilidad. Con el paso de las semanas, la lucha interna se intensificó. El dolor físico se mezclaba con un tormento emocional que desafiaba toda explicación. Las noches eran largas y llenas de un silencio inquietante, un vacío que parecía reflejar el abismo en el que me encontraba. Mi mente divagaba entre recuerdos de tiempos felices y la dura realidad de una enfermedad implacable. Mi cuerpo, antaño lleno de vitalidad, ahora respondía a cada señal de debilidad con una traición silenciosa, y la incertidumbre se apoderaba de cada pensamiento. Una madrugada, en el punto álgido de mi agonía, algo extraordinario sucedió. Me encontraba sumida en un sueño inquieto, cuando de repente sentí una presencia inusual a mi lado. Al abrir los ojos, la penumbra se iluminó de forma inesperada y pude distinguir la figura de una mujer vestida completamente de blanco. La imagen se presentó ante mí sin necesidad de palabras, como una señal inequívoca de que algo había cambiado en el curso de mi destino. La mujer, con su porte sereno y la mirada llena de una compasión inexplicable, se situó junto a mi cama y, en ese instante, mi percepción del sufrimiento se transformó en una sensación de alivio que me inundó por completo. Esa presencia, tan inesperada y misteriosa, parecía ser la manifestación de la respuesta a todas mis plegarias. Durante ese instante, mi mente se llenó de una certeza inquebrantable: viviría. La figura, con una determinación casi palpable, había venido a ofrecerme una promesa silenciosa que se grabaría en mi memoria para siempre. El tiempo pareció detenerse en ese instante, y cada latido de mi corazón adquirió un nuevo significado, como si la misma vida se hubiera convertido en un regalo preciado, renovado en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, una atmósfera diferente se apoderó de mi existencia. Los médicos, perplejos ante la repentina mejoría en mi condición, no podían explicar cómo un mes después del encuentro nocturno, el cáncer había desaparecido de manera inexplicable. Los análisis mostraban resultados sorprendentes, y aquellos que me observaban en la sala de espera notaban en mi rostro una luz renovada, como si el sufrimiento hubiera dado paso a una esperanza tangible. La transformación de mi cuerpo era real, y cada célula parecía haber absorbido la fuerza de esa presencia que, en la oscuridad de la madrugada, me había devuelto la vida. La experiencia se convirtió en un punto de inflexión en mi existencia. El pequeño altar que había levantado en mi hogar se transformó en el centro de mi devoción y en un símbolo imborrable de la lucha contra el destino. Día tras día, la imagen de aquella mujer vestida de blanco me recordaba la fuerza oculta que había intervenido en mi vida. Cada vez que encendía las velas, la luz que desprendían parecía brillar con un resplandor especial, como si reflejara la promesa de un futuro lleno de oportunidades, a pesar de las cicatrices del pasado. La transformación no se limitó únicamente a mi salud física. A partir de aquel suceso, comencé a ver el mundo con otros ojos. El dolor y la desesperanza se convirtieron en lecciones de humildad, y cada experiencia vivida se transformó en un recordatorio de que la vida, por muy incierta que sea, siempre nos brinda segundas oportunidades. El ambiente en mi hogar cambió de forma sutil pero profunda. La tristeza que una vez llenó cada rincón dio paso a una luz serena que inundaba cada espacio.
El altar, adornado con flores frescas y rodeado de imágenes veneradas, se convirtió en un monumento a la fe que me salvó en el abismo. Con el paso del tiempo, la comunidad a mi alrededor también percibió el cambio. Los vecinos, que antes observaban mi lucha con una mezcla de compasión y resignación, comenzaron a verme con nuevos ojos, como la prueba viviente de que lo inexplicable puede superar incluso las barreras más insuperables. La historia de mi recuperación se difundió de forma silenciosa, sin necesidad de alardear, y cada persona que cruzaba el umbral de mi hogar encontraba en él un refugio para el alma, un testimonio de que la fe, aun en los momentos más oscuros, tiene el poder de transformar la vida. Mis hijos, que habían vivido la angustia de ver a su madre luchar contra una enfermedad implacable, empezaron a llenar la casa con risas y juegos. La casa que una vez estuvo impregnada del olor a medicinas y de la melancolía de los días difíciles, ahora vibraba con una energía renovada y con la promesa de un futuro mejor. El altar, en el centro de este cambio, seguía siendo el punto de encuentro en el que cada noche encendía mis velas, reafirmando en mi interior la certeza de que la vida es un camino lleno de misterios y milagros. Sin embargo, el paso del tiempo no borró la inquietud que aquella experiencia había dejado en mi alma. La imagen de la mujer vestida de blanco se quedó grabada en cada rincón de mi memoria, y cada noche, al mirar la luz vacilante de las velas, recordaba el instante en que mi destino se reescribió. Aunque mi salud se había recuperado de manera asombrosa, el recuerdo de la noche en que casi me pierdo en el abismo de la desesperación seguía presente, recordándome que la existencia es tan frágil como valiente. A medida que pasaban los años, mi devoción se transformó en una práctica casi ritual. La casa se llenó de pequeños detalles que celebraban la vida, ofrendas, flores y recortes de imágenes que narraban la historia de mi milagrosa recuperación. El altar se convirtió en un espacio sagrado donde, cada noche, las luces de las velas luchaban contra la oscuridad, en un recordatorio constante de que la fe es un faro en la tormenta. Nunca dejé de sentir que aquella presencia había elegido mi destino de una manera única, y que cada momento de duda había sido reemplazado por una determinación férrea de seguir adelante. La transformación en mi vida no fue simplemente física, sino también espiritual. Aprendí a valorar cada segundo, a encontrar belleza en lo cotidiano y a reconocer que, en ocasiones, lo inexplicable es la manifestación de una fuerza mayor. La experiencia me hizo reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la resiliencia, y comprendí que la fe no es simplemente un acto de devoción, sino un camino hacia la autoafirmación y la renovación interior. En la oscuridad de los momentos más difíciles, encontré en el altar y en la imagen de la mujer en blanco la fuerza para creer que, a pesar de las adversidades, la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. La incredulidad de los médicos se transformó en admiración silenciosa cada vez que me encontraban recuperada, y mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que, al igual que yo, habían enfrentado momentos límite. Sin la necesidad de proclamar mi experiencia a viva voz, mi existencia misma se erigía como un testamento de que lo improbable puede hacerse realidad cuando se abre el corazón a la fe. Cada mirada, cada gesto de apoyo, parecía confirmar que mi recuperación no era fruto del azar, sino el resultado de una intervención que trascendía la lógica humana. Con el paso de los años, mientras la vida continuaba desplegándose en una sucesión de días llenos de retos y alegrías, el altar se mantuvo como el guardián de mi promesa. Nunca se apagó la llama que aquella noche había sido encendida en mi corazón, y cada vela prendida era un símbolo de gratitud y de la convicción de que la fe puede encender la luz incluso en la más densa oscuridad. El altar, adornado con la devoción y el recuerdo de un milagro, se convirtió en la pieza central de mi hogar y en el testigo silencioso de mi lucha y mi renacimiento. Ahora, al mirar atrás y recordar esos años marcados por el sufrimiento y la recuperación, me doy cuenta de que mi vida se transformó en una constante celebración de la resiliencia. La experiencia de enfrentar el cáncer y sobrevivir, gracias a una señal tan poderosa y misteriosa, me enseñó que la esperanza nunca debe ser abandonada, incluso cuando todo parece perdido. La imagen de aquella mujer vestida de blanco, que apareció en la penumbra para iluminar mi camino, sigue siendo la llama que inspira mis plegarias y reafirma mi fe cada día. Hoy, mientras camino por las calles de mi ciudad y contemplo la vida en su forma más auténtica, sé que mi altar nunca se apaga.
Es el testimonio de una historia real, de un milagro que desafió la lógica y que se convirtió en la fuerza impulsora de mi existencia. Cada noche, cuando enciendo las velas y organizo mi pequeño santuario, siento que la presencia que me salvó sigue acompañándome, recordándome que, aunque la oscuridad pueda envolvernos, siempre hay una luz esperando para guiarnos hacia un nuevo amanecer. Esta es mi historia, la crónica de un encuentro inexplicable que transformó mi destino y me enseñó que la fe, por más improbable que parezca, puede ser el puente que une el sufrimiento con la esperanza. En cada latido de mi corazón, en cada respiro que tomo, se esconde la certeza de que la vida es un misterio lleno de giros inesperados y de milagros silenciosos. Y así, con gratitud en el alma y una determinación renovada, sigo caminando, sabiendo que mi altar inmortal es la prueba tangible de que, en los momentos más oscuros, la fe es la luz que nunca se extingue. Los billetes marcados. Nunca imaginé que en un instante mi vida se transformaría de la noche a la mañana. Tengo 35 años y soy de Guadalajara. En 2018, me encontraba en el peor momento de mi existencia, ahogado por deudas que parecían crecer sin control. Mis sueños se habían esfumado y la realidad era un terreno árido, donde cada día era una lucha por no hundirme por completo. Fue en ese preciso instante de desesperación que un amigo me entregó una imagen de la Santa Muerte, una figura que, aunque rodeada de controversia, representaba para mí la última esperanza en medio de la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, recurrí a esa fe con la convicción de que, si algo podía salvarme, debía estar dispuesto a aceptarlo. El ambiente en mi pequeño departamento era opresivo. Las paredes, marcadas por años de fatiga y renuncias, parecían guardar secretos de noches interminables en las que me enfrentaba al miedo y a la incertidumbre. Cada factura vencida y cada llamada de un acreedor se convertían en un recordatorio constante de que no había salida fácil. La imagen que mi amigo me había dado se colgó en un rincón del salón, justo frente al altar improvisado que había montado con velas, incienso y algunos objetos que simbolizaban para mí la fe y la esperanza. Aquella imagen, con su mirada implacable y su presencia enigmática, se convirtió en mi único consuelo en un mundo que había perdido el color. Durante días, me sumí en una rutina de desesperación y racioné cada centavo para sobrevivir. Mi negocio, una pequeña tienda que había sido mi sustento, estaba al borde del colapso. Las deudas me oprimían y la incertidumbre del mañana me dejaba sin aliento. Cada mañana, al despertar, la imagen de la Santa Muerte me recordaba que debía seguir adelante, que no podía permitir que la oscuridad se apoderara por completo de mi existencia. Con la fe como mi escudo, me prometí que, pase lo que pase, encontraría una manera de revertir mi suerte. Una mañana, al salir a recibir correspondencia, me percaté de algo totalmente inesperado. Al llegar a mi buzón, entre cartas sin importancia y publicidad, había un sobre que no recordaba haber visto antes. Sin ninguna marca o indicio del remitente, aquel sobre despertó en mí una mezcla de intriga y recelo. Con manos temblorosas, abrí el sobre y descubrí dentro un fajo de billetes. La cantidad era modesta, pero suficiente para respirar un poco de alivio y saldar algunas de mis deudas inmediatas. No pude evitar sentir que aquel regalo anónimo era la respuesta a mis plegarias. Ese día, mi fe se reforzó de forma irrefutable. Durante las semanas siguientes, algo en mi vida comenzó a cambiar de manera inexplicable. Mi tienda, que hacía poco tiempo parecía condenada al fracaso, empezó a atraer clientes de una forma que desafiaba cualquier explicación lógica. Al principio, pensé que se trataba de una coyuntura favorable o de un cambio en el mercado, pero pronto me di cuenta de que no había ninguna razón aparente que justificara tal repunte. Cada mañana, al abrir la tienda, me recibía una sensación casi tangible de protección, como si algo invisible velara por mí. La imagen de la Santa Muerte, colgada en mi hogar, se mostraba cada vez más poderosa en mi mente y en mi alma, recordándome que mi fe había sido correspondida. Los cambios en mi negocio se reflejaban también en mi vida personal. La presión de las deudas y el estrés que me consumían durante tanto tiempo parecían disiparse poco a poco, dando paso a una energía renovada. No era que las dificultades hubieran desaparecido por completo,
sino que había encontrado una fuerza interna que me impulsaba a seguir adelante con determinación y coraje. Cada billete recibido en aquel sobre anónimo, cada señal de buena fortuna en la tienda, se interpretaba como un mensaje claro de que no estaba solo en mi lucha. Era como si la propia existencia me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, una oportunidad de renacer de las cenizas de mi fracaso. Con el tiempo, la transformación se hizo evidente ante los ojos de quienes me rodeaban. Amigos y conocidos comenzaron a notar que mi actitud había cambiado radicalmente. En lugar de resignarme al destino, ahora me veía a mí mismo como un hombre que había aprendido a luchar y a confiar en la fuerza del destino. La tienda se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un espacio donde la gente encontraba no solo productos de calidad, sino también la sensación de que, a veces, lo inexplicable es la clave para salir adelante. Cada venta, cada nuevo cliente, era una prueba más de que aquella fe inquebrantable que había depositado en la Santa Muerte tenía un propósito mayor. Mis días se llenaron de pequeños milagros cotidianos. Una mañana, al revisar las cuentas, noté que algunos ingresos inesperados habían llegado a la empresa, como si el destino quisiera confirmar que mi recuperación estaba en marcha. Estos eventos, aunque sutiles, comenzaron a cambiar la percepción que tenía de mi propia realidad. La incertidumbre y la desesperanza que habían marcado mis noches se transformaron en una certeza silenciosa, algo superior estaba guiando mi camino. Esa sensación me impulsaba a seguir invirtiendo en mi negocio y a reconstruir mi vida, pieza por pieza, con la convicción de que cada paso dado era una muestra de la intervención de una fuerza que no podía explicarse de forma racional. La imagen de la Santa Muerte se consolidó como el símbolo de mi transformación. Nunca la vi como una entidad temible o amenazante, sino como la protectora que, en medio de mi desesperación, había respondido a mis plegarias. En cada vela que encendía, en cada ofrenda que dejaba en mi pequeño altar, encontraba el coraje para enfrentar los obstáculos. La fe, que en algún momento había parecido un recurso desesperado, se convirtió en la base sobre la cual reconstruí mi existencia. Mi negocio prosperaba de manera asombrosa y la gente acudía a la tienda no solo por los productos, sino también por la atmósfera de optimismo y seguridad que impregnaba el lugar. Los cambios se extendieron más allá de lo material. Mi mente, antes llena de dudas y temores, se volvió capaz de ver la belleza en lo cotidiano. El éxito repentino de mi negocio me permitió saldar deudas, invertir en nuevas ideas y, sobre todo, recuperar la confianza en mí mismo. Empecé a darme cuenta de que, en ocasiones, la vida nos ofrece segundas oportunidades de formas que no podemos predecir ni controlar. La experiencia me enseñó a valorar cada señal de esperanza y a abrazar lo inexplicable sin miedo, entendiendo que, a veces, lo que parece un milagro es simplemente el universo dando un giro a nuestro destino. A pesar de los avances, el recuerdo de aquellos días de incertidumbre nunca desapareció por completo. Las noches en las que me sentía solo, mirando fijamente la imagen en la pared, me recordaban lo frágil que puede ser la línea entre el fracaso y el éxito. Sin embargo, esa misma imagen se había transformado en una fuente inagotable de fuerza, y cada vez que veía el sobre con los billetes, revivía el momento en que mi fe fue recompensada de manera inexplicable. El destino, de manera casi caprichosa, había decidido intervenir en mi vida, otorgándome la oportunidad de resurgir cuando todo parecía perdido. Con el pasar del tiempo, mi negocio no solo se estabilizó, sino que comenzó a expandirse. Nuevos clientes, atraídos por el ambiente único que se respiraba en la tienda, llegaron en masa, y pronto se corrió la voz de que algo extraordinario estaba sucediendo. La comunidad comenzó a ver en mi tienda un símbolo de esperanza y superación. Incluso aquellos que habían sido escépticos al principio se dejaron llevar por la innegable prosperidad que se había instalado en cada rincón. La imagen de la Santa Muerte, lejos de ser un objeto de temor, se había convertido en el emblema de la fe que todo lo puede. Mi transformación también tuvo un impacto en mi entorno personal. La buena fortuna que había comenzado a manifestarse en mi negocio se reflejaba en las relaciones que tenía con amigos y familiares. La tensión que alguna vez pesó sobre mi vida se disipó y pude volver a disfrutar de momentos simples y llenos de alegría junto a mis seres queridos. La lucha constante por sobrevivir se había transformado en una celebración diaria de la vida y cada logro,
por pequeño que fuera, se consideraba una victoria sobre las adversidades del pasado. Aunque aún quedan desafíos por enfrentar, cada día me levanto con la convicción de que mi vida ha sido marcada por un giro inesperado y maravilloso. La fe que deposité en aquella imagen, sin importar cuán inusual o incierta pareciera, me ha salvado en más de una ocasión. He aprendido a mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que, a veces, las respuestas a nuestros problemas se encuentran en lugares y momentos que jamás hubiéramos imaginado. Hoy, al recorrer las calles de Guadalajara, siento en cada paso la fuerza de mi renacimiento. Mi negocio creció sin explicación lógica y el milagro que cambió mi destino sigue siendo un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede abrir caminos insospechados. La imagen de la Santa Muerte permanece en mi hogar, no como un símbolo de temor, sino como la luz que me guió cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo todo. Cada vez que paso frente a mi tienda, recuerdo aquellos días de incertidumbre y el sobreanónimo que llegó a mi buzón, una señal inequívoca de que no estaba destinado a perder. Ese gesto misterioso me impulsó a creer en lo improbable y a esforzarme por construir un futuro en el que el éxito y la estabilidad fueran la norma. Mi historia no es fruto de la suerte, sino el resultado de una fe que se manifestó en los momentos de mayor necesidad. Con el tiempo, llegué a comprender que la fe no se trata solo de creer en lo inusual, sino de encontrar la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. La imagen que colgué en mi pared me enseñó que, en el abismo de la desesperación, siempre existe una chispa capaz de iluminar el camino hacia la salvación. Hoy, esa chispa arde con fuerza en mi interior, recordándome que cada obstáculo superado es una prueba de que la vida siempre nos da segundas oportunidades. Mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Lo que comenzó como un acto desesperado, impulsado por la necesidad de cambiar una situación insostenible, se transformó en una serie de eventos que desafiaron cualquier lógica. La fe en la Santa Muerte, un recurso que en un principio parecía arriesgado y poco convencional, se convirtió en el pilar que sostuvo mi resurgir y me impulsó a reinventarme por completo. Este viaje, lleno de altibajos y giros inesperados, me ha enseñado que no hay fuerza más poderosa que la determinación de creer en lo improbable. Cada billete que recibí, cada nueva venta en mi tienda, cada sonrisa de un cliente satisfecho, es una prueba tangible de que la esperanza puede surgir en los lugares más insospechados. Mi vida se transformó en una lucha constante contra la adversidad y la fe, en todas sus formas, se mostró como el camino para superar incluso los momentos más difíciles. Al final del día, al mirar atrás y recordar aquellos días de desesperación, me doy cuenta de que mi destino fue reescrito por un acto de fe y la valentía de arriesgarme a creer en algo mayor. La transformación de mi negocio y de mi vida es un testimonio de que, cuando uno se niega a rendirse, el universo conspira a favor de aquellos que se atreven a soñar. La imagen en mi pared, la vela que nunca se apaga en mi altar y el sobreanónimo que llegó a mi buzón son recordatorios de que la salvación puede manifestarse de las maneras más insólitas. Hoy, sigo caminando con la seguridad de quien ha aprendido a reconocer los pequeños milagros que la vida ofrece a diario. Mi historia es un relato real de lucha, fe y superación, y cada día me impulsa a continuar con la convicción de que, en medio de la adversidad, siempre habrá una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Cada paso que doy es una reafirmación de que la fe puede transformar la vida, y que, a veces, lo inexplicable es justamente lo que necesitamos para renacer de las cenizas del fracaso. La guardiana del huracán. Nunca olvidaré esa noche de furia y desolación. Era el año 2020 y Veracruz se encontraba sumido en el caos provocado por un huracán que parecía tener la intención de borrar de la faz de la tierra todo lo que encontraba a su paso. Mi hogar, una modesta construcción que había resistido el paso del tiempo con demasiada fragilidad, era la última barrera entre mí y la inminente destrucción. La tormenta avanzaba con fuerza implacable y, mientras el viento azotaba sin piedad, mi mente se llenaba de una angustia que me paralizaba. Recordaré cada instante como si estuviera grabado en mi memoria. La lluvia golpeaba con tal intensidad que parecía querer perforar las paredes de mi casa.
Las nubes oscuras cubrían el cielo, impidiendo el más leve rayo de luz, y cada rugido del viento me recordaba que en cualquier momento mi refugio podría venirse abajo. Mientras observaba el caos desde mi ventana, la impotencia se apoderó de mí. No sabía qué esperar del destino esa noche, pero algo en mi interior me urgía a buscar protección. Con el corazón encogido y lágrimas rodando por mis mejillas, me arrodillé en el centro de la sala y comencé a rezar. No pedía milagros grandilocuentes, solo suplicaba por una salvación que pusiera fin al terror que me consumía. El clamor de mi alma se mezclaba con el estruendo de la tormenta, y en medio de ese caos natural, sentí que mi fe se convertía en mi única compañía. Con cada palabra de plegaria, mi mente intentaba aferrarse a la idea de que algo, o alguien, podría venir a ampararme en medio de aquella devastación. Mis oraciones eran sinceras, cargadas de un miedo profundo y una esperanza tenue, casi imperceptible, de que no todo estaba perdido. Mientras mis lágrimas se mezclaban con la lluvia que se colaba a través de las rendijas de las ventanas, una sensación de soledad me envolvía, pero también un pálido destello de fe que no lograba apagarse. En el transcurso de aquella larga y tortuosa noche, el sonido del viento se combinaba con el incesante golpeteo de la lluvia, creando una sinfonía caótica que parecía anunciar el fin del mundo. La atmósfera era tan densa que, a pesar de estar en el interior de mi casa, podía sentir la fuerza devastadora del huracán atravesando cada rincón. Mis manos temblaban al sostener una vela encendida, única luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. La fragilidad de mi hogar se hacía cada vez más evidente, y en mi mente se dibujaban imágenes de paredes derrumbadas y techos destrozados. En ese preciso instante, mientras la tormenta parecía alcanzar su clímax, ocurrió algo que jamás imaginé. La puerta principal, golpeada repetidamente por el viento, se abrió de par en par, dejando entrever una figura que jamás había esperado ver. Allí, en medio del vendaval, se encontraba una imagen inmaculada, la figura de la santa, de pie en el umbral, vestida con una túnica impecable que parecía absorber la furia del huracán. No se trataba de una aparición fantasmal ni de un engaño de mi mente aturdida, sino de una visión que me detuvo en seco y me hizo cuestionar todo lo que creía conocer sobre la protección divina. La figura, silenciosa y enigmática, se mantuvo inmóvil, como si hubiera llegado precisamente en el momento en que mi desesperación alcanzaba su punto más crítico. La atmósfera cargada de violencia y destrucción se vio interrumpida por la presencia serena de aquella imagen, la cual parecía irradiar una calma antinatural. En ese instante, mi dolor y temor se transformaron en una especie de asombro reverente. No necesitó palabras para transmitirme un mensaje, y en el silencio absoluto de la noche, entendí que mi plegaria no había sido en vano. Con una fuerza que yo misma apenas comprendía, su mirada me devolvió la certeza de que algo había cambiado en el curso de aquel desastre inminente. El huracán continuó su avance durante lo que parecieron horas eternas, mientras yo permanecía paralizada, sin apartar la vista de aquella figura. Mi mente intentaba captar cada detalle, cada matiz de esa imagen que, en medio de la tormenta, parecía ofrecerme una promesa de salvación. La sensación de peligro era inminente, pero en mi interior se forjaba una convicción inexplicable de que no estaba sola. En ese instante, comprendí que, a pesar de la violencia desatada en el exterior, algo en mi destino se había modificado, como si una fuerza invisible hubiera decidido protegerme de lo inevitable. Al amanecer, cuando la tormenta comenzó a amainar y el caos dio paso a una calma perturbadora, salí a la calle con cautela. El panorama que se desplegó ante mis ojos era dantesco. Todas las casas de la cuadra presentaban signos evidentes de haber sufrido la furia del huracán, ventanas rotas, fachadas derruidas y escombros por doquier. Sin embargo, mi casa parecía haber resistido milagrosamente la embestida de la tormenta. No existían grietas ni daños evidentes en las paredes, y el techo, a pesar de las inclemencias, se mantenía firme. La contradicción era absoluta, y el recuerdo de aquella noche se convirtió en el centro de mi reflexión. Mientras los vecinos lamentaban las pérdidas y el desastre que se había abatido sobre la comunidad, yo me quedé con la convicción de que la figura que había visto en la puerta había sido real, una manifestación que había cambiado el curso de la tragedia. Durante los días que siguieron, la noticia se esparció rápidamente. En medio de la devastación, una única casa había permanecido intacta.
Los informes de los expertos no podían dar una explicación lógica a semejante anomalía, y la incertidumbre se convirtió en la protagonista de cada conversación en la cuadra. Por mi parte, la imagen que había presenciado aquella noche se instaló de forma permanente en mi mente. Comprendí que, más allá de cualquier superstición o creencia popular, había sido testigo de algo que trascendía la comprensión racional. La protección de la santa, tal como la había visto, se había manifestado en mi vida de la manera más tangible y real posible. Con el paso del tiempo, mi percepción del mundo cambió radicalmente. La experiencia vivida aquella fatídica noche me enseñó a valorar la fe y la esperanza, incluso en medio de la más terrible adversidad. Mi casa intacta se convirtió en un recordatorio constante de que, cuando uno se rinde ante el miedo y la desesperación, la fuerza interior puede ser la clave para superar cualquier obstáculo. Cada vez que caminaba por la cuadra, veía las ruinas y los escombros que contaban la historia de la tormenta, y a la vez, la imagen de aquella protección se erguía en mi mente como un faro que me recordaba que la fe tiene el poder de cambiar destinos. La experiencia me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la inexplicable capacidad de la fe para actuar en momentos de crisis. Esa noche, en la que el huracán arrasó Veracruz y la incertidumbre se convirtió en mi única compañera, aprendí que hay fuerzas en el universo capaces de intervenir cuando todo parece perdido. Mi corazón, que aquella noche latía con el temor de ver mi mundo derrumbarse, encontró un nuevo compás, uno marcado por la certeza de que no estaba completamente a merced del destino. La imagen de la santa, vestida con esa túnica que parecía absorber la furia de la tormenta, me acompañó en cada paso posterior, recordándome que la protección que había recibido no era fruto del azar, sino el resultado de una fe que se había manifestado en la hora más oscura. Con el paso de los meses, la historia de mi casa intacta se convirtió en una leyenda local. Los vecinos, aún atónitos ante la inexplicable supervivencia de mi hogar, me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Aunque nunca dejé de cuestionar lo que había sucedido, una parte de mí sabía, sin lugar a dudas, que la figura que había visto aquella noche había sido la respuesta a mis plegarias. La protección se sintió como un regalo, una bendición que había llegado en el momento preciso para evitar la catástrofe. A medida que reconstruía mi vida y ayudaba a mis vecinos a sobrellevar las consecuencias del huracán, la memoria de aquella noche se convirtió en mi ancla, en el recordatorio de que, a veces, la fe se traduce en acciones milagrosas. Cada vez que la tormenta se avecina, mi mente se remonta a esos instantes en los que la furia de la naturaleza se topó con una fuerza que yo no podía explicar. Con el paso del tiempo, incluso en la calma, no puedo evitar sentir un leve estremecimiento al recordar el momento en que la figura apareció en mi puerta. No era una visión terrorífica en el sentido tradicional, sino una imagen de esperanza que se impuso en medio del desastre. Esa noche, cuando el viento rugía con fuerza y la lluvia parecía querer borrar cada trazo de vida, aprendí que hay momentos en los que la fe se convierte en una salvación tangible. Hoy, mientras vivo mi día a día en un mundo que cada vez se enfrenta a desafíos impensables, miro mi hogar intacto y siento una gratitud inmensa. La experiencia vivida me enseñó a nunca subestimar el poder de una oración sincera, a reconocer que en medio del caos puede haber una respuesta que trasciende lo comprensible. La protección que recibí aquella noche en Veracruz se transformó en una parte fundamental de mi historia personal, una historia de miedo, esperanza y redención. Y aunque sigo cuestionando el misterio que envuelve a esa presencia, la certeza de que me cuida se ha convertido en mi mayor consuelo. La leyenda de la guardiana del huracán, como algunos la han llegado a llamar, vive en mi memoria y en el de la comunidad. Es la historia de una noche en la que el destino jugó una carta inesperada, en la que una imagen se convirtió en la salvación de una vida que parecía destinada a desaparecer entre los escombros. Cada amanecer me recuerda que, a pesar de los estragos de la naturaleza y las pruebas que la vida impone, existe un poder oculto que, en ocasiones, se revela en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, he aprendido a valorar cada día con la convicción de que mi existencia es un regalo inexplicable. La protección que recibí no solo salvó mi hogar, sino que también renovó mi fe en la capacidad de la vida para sorprendernos. Aunque la memoria de aquella noche permanece viva, también lo hace la certeza de que, en medio del terror y la destrucción, puede emerger una fuerza que nos reconcilia con la esperanza.
Cada vez que contemplo el horizonte y pienso en la fuerza devastadora del huracán, me inunda un sentimiento de humildad y gratitud. La imagen inmaculada que apareció en mi puerta se transformó en un símbolo, en una señal de que hay momentos en la vida en que, contra todo pronóstico, somos protegidos por algo más grande que nosotros mismos. Esa protección, tan real y palpable en el instante en que mi casa resistió lo impensable, se convirtió en mi ancla y en la razón por la que sigo creyendo que la fe puede mover montañas. Hoy, mientras vivo mi vida con la certeza de que la guardiana sigue vigilando mi destino, me esfuerzo por transmitir esa esperanza a quienes atraviesan momentos oscuros. La historia de aquella noche, la visión que salvó mi hogar, es una prueba de que, incluso en la más absoluta desesperación, hay una luz que se niega a extinguirse. Y aunque la tormenta haya dejado cicatrices en el paisaje de Veracruz, mi alma permanece intacta, alimentada por la fe y la convicción de que, en medio del terror, la salvación siempre encuentra la manera de manifestarse. Esta es mi historia, un relato real que desafía toda lógica y que se ha convertido en el pilar sobre el que construyo cada nuevo día. La protección de la figura que apareció en mi puerta aquella noche se mantiene en mi memoria y en mi corazón, recordándome que, incluso cuando todo parece perdido, la fe puede ser la llave para abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Cada vez que la tormenta ruge en la distancia, cierro los ojos y revivo esos instantes, sintiendo en lo más profundo de mi ser que la guardiana me cuida, que mi vida es parte de un milagro que la naturaleza y la fe se han aliado para realizar. Y así, con cada día que pasa, mi existencia se renueva en el entendimiento de que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbres, hay momentos en los que el destino interviene de la manera más misteriosa y sublime. La noche del huracán se ha transformado en un hito inquebrantable en mi vida, una lección de resiliencia y de fe que me impulsa a seguir adelante, sin importar cuán oscura parezca la tormenta. Hoy, mi hogar es mi santuario, mi refugio contra la adversidad, y la imagen de la santa sigue siendo mi faro de esperanza en medio del caos. Esta es la verdad que vivo día a día, una verdad tan real y palpable como la tierra que sostiene mi casa. La guardiana, vestida con la pureza de su túnica, me visitó en la noche más oscura y me mostró que, a veces, la salvación llega cuando menos lo esperas. Y aunque la razón se resiste a comprenderlo, mi fe me asegura que, en medio de la furia del huracán, algo milagroso sucedió para protegerme y desde ese día sé con total convicción que alguien me cuida. Hoy, mientras miro el horizonte y contemplo la fuerza de la naturaleza, no puedo evitar sonreír con gratitud. Mi historia es un recordatorio de que, en medio de la adversidad, siempre hay una fuerza oculta dispuesta a resguardar lo que más amamos. Y aunque la memoria de aquella noche permanezca grabada en mi interior, me impulsa a vivir cada día con la certeza de que la fe, en su forma más pura, es capaz de transformar hasta los momentos más terroríficos en señales de esperanza y redención. La sombra en mi camino. Nunca imaginé que una decisión desesperada cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y la ciudad se sumía en un silencio inquietante, sentí que cada latido de mi corazón retumbaba en el vacío. Recuerdo claramente cuando mi negocio estaba al borde del colapso. Soy Valeria, de Guadalajara, y en el año 2020 mi tienda de ropa apenas generaba ventas. Todo se veía perdido, y yo me encontraba sola, rodeada de estanterías vacías y la amarga sensación de fracaso. La crisis golpeaba mi vida con fuerza. Cada día, al abrir las puertas de mi pequeño local en un barrio olvidado, me embargaba la incertidumbre de no saber si alguien pasaría por allí. Las cuentas se acumulaban y la presión era insoportable. Mi mente divagaba entre ideas, a veces disparatadas, intentando encontrar una solución que, de algún modo, encendiera una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas, con el frío de la madrugada calando hasta los huesos, decidí recurrir a una fe que había dejado de lado desde hacía tiempo. Sin mucha convicción, me dirigí a un pequeño altar improvisado en el rincón más discreto de mi modesto departamento. En un acto de desesperación, elevé una plegaria a la Santa Muerte, una figura a la que muchos miran con recelo, pero que para mí representaba la última tabla de salvación. Le prometí, en un suspiro cargado de incertidumbre,
que si me ayudaba a salir de ese abismo, dedicaría un altar digno de su misterio y poder. Esa noche no tuve sueño. Mi mente vagaba entre dudas y el temor de lo desconocido. Las horas se deslizaban sin piedad, y cada sombra que la tenue luz de mi lámpara proyectaba sobre la pared parecía cobrar vida, invitándome a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, a pesar de mi escepticismo, algo había cambiado en el ambiente. La atmósfera se tornó densa, y una presencia casi imperceptible se deslizó silenciosamente por mi mente. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y asombro. Al abrir la tienda una mañana, encontré una figura oscura, tan sutil y casi intangible que parecía flotar entre la penumbra de los pasillos. No era una manifestación grandilocuente ni un ser espeluznante salido de alguna película barata. Era simplemente una sombra que se delineaba contra las paredes, con una forma vaga y misteriosa que me hizo detenerme en seco. No pude evitar sentir una mezcla de temor y extraña fascinación, como si esa presencia fuese la respuesta a mi desesperada plegaria. La transformación fue casi inmediata. Al día siguiente, cuando abrí la tienda, la cantidad de clientes que comenzaron a llegar fue asombrosa. Personas que antes jamás se detuvieron a mirar mis productos se agolparon, como si un imán invisible los atrajera hacia mí. No había explicación lógica para tal fenómeno. Mientras atendía a cada uno de ellos, sentía que la tienda se impregnaba de una energía diferente, un aire cargado de posibilidad que contrarrestaba el desánimo de días anteriores. La presencia de aquella sombra se hizo más constante, apareciendo en distintos rincones del establecimiento, casi como un faro en la oscuridad, recordándome que no estaba sola en mi lucha. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, cada vez que el negocio parecía tambalearse, podía notar esa figura moviéndose en el límite de mi visión. Su presencia me empujaba a seguir adelante, a creer que incluso en los momentos más difíciles había una fuerza que me impulsaba a luchar. No era un milagro en el sentido tradicional, sino algo que desafiaba la lógica y la razón, pero que, sin lugar a dudas, tenía un impacto profundo en mi realidad. A medida que los meses pasaban, la tienda se transformaba. Las paredes, antes frías y austeras, empezaron a llenarse de colores y detalles que reflejaban mi renovado ánimo. Cada rincón tenía una historia, y la sombra se convirtió en una especie de guardiana silenciosa que vigilaba cada movimiento. No era una presencia amenazante, sino más bien un recordatorio constante de la importancia de mantener viva la esperanza. El cambio en el ambiente se percibía también en la gente, clientes que al principio solo venían por curiosidad, luego se convirtieron en habituales, y finalmente en fieles seguidores que aseguraban que algo especial habitaba en el lugar. Con el éxito, también llegaron nuevas responsabilidades y desafíos. El negocio crecía a pasos agigantados, y con ello, la presión de mantener ese toque de magia que parecía provenir de la figura misteriosa. No era raro que, en medio de la vorágine del día a día, me encontrara mirando fijamente a algún rincón, esperando volver a ver aquella forma en movimiento. A veces, en momentos de soledad, me sentaba en un escritorio improvisado y recordaba aquella noche en la que, en un acto de desesperación, había decidido cambiar mi destino. La incertidumbre de haberme entregado a lo desconocido se mezclaba con la gratitud por haber recibido una ayuda inexplicable que salvó no solo mi negocio, sino también mi fe en la posibilidad de que lo imposible pudiera hacerse realidad. Con el paso del tiempo, la sombra dejó de ser un mero fenómeno aislado y se convirtió en una parte intrínseca de mi día a día. Su presencia me recordaba constantemente que, incluso cuando la vida parecía oscura, había fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor. Nunca llegué a entender completamente la naturaleza de aquella entidad. Algunos días me hacía pensar en la posibilidad de que fuera una manifestación de mi propia determinación, un reflejo de mi lucha interna contra la desesperación. Pero en otras ocasiones, su presencia era tan palpable, tan real, que no podía imaginar que se tratara solo de mi imaginación. Sin embargo, en el fondo, comprendí que aquello trascendía cualquier explicación lógica o científica. Hubo momentos en los que, al cerrar la tienda por la noche, caminaba por las calles empedradas de Guadalajara sintiendo un inusual alivio. Esa sensación de protección, como si algo o alguien velara por mí, era innegable. La experiencia me marcó profundamente y me hizo replantear muchas creencias que había dado por sentadas.
La vida, me di cuenta, no siempre sigue el camino recto que planificamos. A veces, lo inesperado interviene de formas que ni la mente más lógica podría predecir. La transformación de mi negocio no fue el único cambio que experimenté. Internamente, me reencontré con una versión de mí misma que había olvidado en medio de la rutina y la lucha diaria. Empecé a valorar más las tradiciones y las creencias que, en un principio, me parecían arcaicas. Aunque ahora vivo en una era en la que la ciencia y la tecnología dominan, descubrí que hay aspectos de la existencia que escapan a las explicaciones racionales. Esa revelación me llevó a explorar más sobre antiguas costumbres y rituales y a comprender que, a veces, la fe en lo desconocido puede ser el ancla que nos permite navegar en medio de las tormentas. Cada día, al abrir mi tienda, me lleno de un optimismo renovado. Observo el entorno y en cada sombra que se desliza por el pasillo, encuentro una señal de que el universo guarda secretos que están más allá de nuestra comprensión. Aunque sigo enfrentando desafíos y momentos de incertidumbre, he aprendido a confiar en esa fuerza silenciosa que me acompaña. Es como si, en cada obstáculo, encontrara una pista, una prueba de que lo que parecía imposible está al alcance si uno se atreve a soñar y a luchar. Con el tiempo, mi negocio se consolidó y la gente comenzó a reconocer no solo la calidad de mis productos, sino también la atmósfera única del lugar. La historia de aquella sombra se convirtió en parte de la leyenda local, en una especie de mito urbano que se transmitía de boca en boca. Nadie sabía exactamente qué era o de dónde venía, pero todos coincidían en que, al pisar ese espacio, se percibía una energía que desafiaba lo cotidiano. Yo, sin embargo, siempre mantuve el secreto de mi alianza silenciosa, la que me salvó cuando todo parecía perdido. Ahora, mientras me siento a escribir estas líneas, recuerdo con claridad aquellos días oscuros y cómo, gracias a un acto de fe y desesperación, logré transformar mi destino. La sombra, en su misteriosa forma, me enseñó que la realidad puede ser tan sorprendente como cualquier relato de terror. No se trata de fantasmas o seres de otro mundo, sino de la fuerza inquebrantable que todos llevamos dentro, lista para manifestarse en los momentos más críticos. Aún así, cada vez que camino por mi tienda en la penumbra del amanecer o al caer la noche, siento la presencia de esa figura, inmutable y serena. No es algo que tema, sino que me inspira a seguir adelante, a enfrentar cada reto con determinación y a recordar que, a veces, los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. Esa experiencia me convirtió en alguien que entiende que lo real y lo sobrenatural pueden coexistir en perfecta armonía y que la fe, incluso la más incierta, puede ser el motor que impulsa el cambio. Hoy miro atrás y me maravillo de cómo un acto impulsivo en una noche oscura se tradujo en una cadena de acontecimientos que no solo rescató mi negocio, sino que también renovó mi espíritu. Aprendí que, en este mundo moderno, no basta conseguir la lógica y la rutina, es preciso abrirse a las posibilidades, a lo inexplicable, a aquello que desafía el orden establecido. Esa lección, a pesar de lo desconcertante que pudo haber sido en un principio, me ha acompañado en cada paso, recordándome que la vida siempre tiene un as bajo la manga. Mientras escribo, la ciudad de Guadalajara continúa su bullicio cotidiano, ajena a la magia que, a simple vista, se oculta en los rincones más insospechados. Mi tienda, ahora vibrante y llena de vida, es testigo de que incluso en el presente, en medio de la tecnología y la modernidad, hay espacio para lo ancestral y lo inexplicable. Esa mezcla de tradición y actualidad me hace sentir parte de un entramado que trasciende el tiempo, donde cada sombra, cada rincón, tiene una historia por contar. Hoy entiendo que la oscuridad no es siempre sinónimo de peligro, sino que a veces es la antesala de un cambio radical, de una renovación que solo se presenta cuando se está dispuesto a arriesgarlo todo. Mi camino no fue fácil, pero la presencia de esa enigmática figura me mostró que lo inesperado puede ser la clave para desbloquear nuestro potencial. En cada desafío, en cada noche en la que parecía que el destino se volvía contra mí, recordaba aquella promesa hecha en un acto de pura desesperación y fe, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Nunca dejaré de maravillarme ante el misterio que habitó mi tienda y que, de manera sutil, transformó mi realidad. Esa sombra, tan intangible y al mismo tiempo tan decisiva, permanece como un recordatorio permanente de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con intensidad.
guiándonos hacia un futuro lleno de posibilidades. Y aunque la lógica intente explicarlo, yo sé que hay fuerzas en el universo capaces de hacer de lo improbable algo cotidiano, si tan solo nos atrevemos a creer en lo imposible. Así concluye mi relato, una experiencia que desafía toda explicación racional y que me hizo comprender que, en ocasiones, el camino hacia la salvación se encuentra en aceptar lo inexplicable. La sombra que apareció en mi tienda no solo rescató mi negocio, sino que también encendió en mí la convicción de que lo que parece una simple coincidencia puede ser, en realidad, la mano invisible del destino guiándonos hacia un mañana mejor. Cada vez que me encuentro frente a una nueva adversidad, cierro los ojos y, en el fondo, agradezco a esa presencia misteriosa por recordarme que la esperanza y la fe son las fuerzas más poderosas en este mundo lleno de sorpresas y contradicciones. Entre la realidad palpable y lo que trasciende la comprensión cotidiana, aprendí que el éxito y la fortuna pueden nacer en los momentos de mayor incertidumbre. La experiencia no solo salvó mi tienda, sino que también me transformó en una persona más resiliente, dispuesta a enfrentar lo desconocido con la mente abierta y el corazón firme. Así, mi vida se entrelaza con lo inexplicable, demostrando que, incluso en este mundo moderno, hay vestigios de antiguas creencias que nos conectan con un pasado lleno de misterios y sabiduría ancestral. Hoy, cuando me siento a trabajar en mi negocio, recuerdo aquella noche y la sensación de desamparo que me embargó antes de dar ese salto de fe. Esa experiencia me ha enseñado a abrazar la incertidumbre, a ver en cada sombra la posibilidad de un nuevo comienzo y a reconocer que, a veces, lo sobrenatural se manifiesta de formas sutiles, dejando una marca imborrable en nuestra existencia. Y aunque sigo sin comprender completamente qué o quién fue esa figura que me salvó, sé que en cada paso que doy, su presencia me acompaña, recordándome que, incluso en la rutina diaria, hay magia escondida, lista para cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación me dejó una lección invaluable: la fe y la determinación pueden abrir puertas que parecen cerradas para siempre, y el universo siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza cuando nos atrevemos a desafiar nuestras propias limitaciones. Así, mi historia es un testamento de que, en medio de la adversidad, siempre hay una chispa de luz dispuesta a encender nuestro camino hacia un futuro mejor. Con el paso del tiempo, mi vida ha retomado un ritmo en el que la incertidumbre y la esperanza coexisten en perfecta armonía, y la tienda se ha convertido en un símbolo de mi lucha, un espacio en el que lo cotidiano se mezcla con lo inexplicable, haciendo que cada día sea una aventura en la que la fe y la determinación prevalecen sobre la duda. Cada sombra que vislumbro en el pasillo me recuerda que el destino, por muy incierto que parezca, siempre tiene reservada una sorpresa para aquellos que se atreven a soñar y a arriesgarlo todo. Esta es mi historia, contada sin adornos ni artificios, con la sencillez de quien ha vivido momentos extremos y ha salido adelante, encontrando en la oscuridad no el temor, sino la promesa de un nuevo comienzo. Y aunque la lógica intente explicar cada detalle, la experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que simplemente tienen que vivirse para ser comprendidas. Al final, lo que verdaderamente importa es la capacidad de transformar la desesperación en fuerza y la incertidumbre en una oportunidad para reinventarse. Cada vez que repaso estos recuerdos, me sorprendo de cómo un simple acto de fe pudo desencadenar una cadena de eventos que, en apariencia, desafiaban toda lógica. Esa noche, en la penumbra de un cuarto modesto, decidí confiar en lo que muchos consideran irracional. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de que a veces lo inexplicable se interpone en el camino justo cuando más lo necesitas, y que, en definitiva, el verdadero poder reside en la determinación de no rendirse jamás. Esta es la lección que llevo conmigo cada día, una lección que se refleja en cada rincón de mi tienda, en cada rostro que encuentro y en cada paso que doy hacia un futuro que, aunque incierto, brilla con la luz de la fe y la esperanza. Y así, mientras continúo escribiendo nuevas páginas de mi vida, me mantengo alerta a cualquier señal, a cualquier sombra que se deslice en el umbral de mis días, sabiendo que, en algún lugar, lo inexplicable sigue tejiendo la trama de mi destino.